Los momentos futbolísticos de uno y otro conjunto eran claramente diferentes. Le diría que estaban en los extremos diferentes, porque de un lado llegaba Atlético San Jorge como único puntero del certamen, con un buen momento, con un buen pasar futbolístico, y del otro este Sportivo Rivadavia sufriendo una crisis, porque en la semana modificó su entrenador. Los dirigentes decidieron echar a Federico Lusenhoff, el entrenador del equipo de Sportivo Rivadavia. Tenía un técnico interino al aguardo de su nuevo entrenador. Y esa situación tan diversa entre uno y otro equipo se va a observar rápidamente en el partido, algo que no siempre ocurre, esto hay que marcarlo. Muchas veces equipos llegan con momentos y con situaciones diferentes y después en el campo de juego no se nota. Pero ¿por qué le digo que rápidamente esto se va a notar en el campo de juego? Porque a ese buen momento de Atlético se le va a sumar un gol en el inicio mismo del partido, y al mal momento de Sportivo Rivadavia se va a sumar un gol, pero en contra. Es Jesús Espinosa el que termina empujando hacia la red a esta pelota, a este tiro libre ejecutado por Mauro Cuberli, que trae hacia el medio José Fernández. Allí vemos, de arremetida van varios jugadores de Atlético, hay una serie de rebotes y finalmente Jesús Espinosa es el que empuja hacia el gol el balón y concreta en el primer minuto del partido, insisto, de arranque nomás, la apertura del marcador, y esa diferencia de momentos de uno y otro conjunto empieza a evidenciarse en el resultado. Del lado del equipo local, Sportivo Rivadavia, dirigido interinamente por Eduardo Gallego Ledesma, quien era ayudante de campo de Federico Lusenhoff hasta el partido pasado. A partir de la salida de Lusenhoff quedó como técnico interino, mientras Sportivo Rivadavia busca entrenador. Ya me voy a referir a eso en un ratito, pero ese cambio de DT también significaba 3 variantes en el equipo titular de Sportivo Rivadavia. El regreso del defensor Lencina, que reaparecía tras 5 fechas de suspensión, había sido expulsado en aquella final ante Villamitre de Bahía Blanca, que el equipo venadense denuncia como robada, esto mencionado en muchas oportunidades por el equipo Sportivo de Rivadavia, fundamentalmente, por lo menos fue polémica aquella final. Lencina reemplazó a Matías Ruiz, Jonathan Villalba reemplazó a Nicolás Bani y Lozano reemplazó a Isanta. Después de ese gol que vimos para Atlético San Jorge, la apertura del marcador, Sportivo Rivadavia va a tener una serie de situaciones como este remate de Ezequiel Reina, su jugador número 8, que el arquero de Atlético, Javier Colli, alcanza a desviar muy bien, con una buena intervención con mano cambiada. El conjunto de Venado Tuerto puso a Esteban Salvatore en el arco, en el fondo Jorge Rotondo, el mencionado David Lencina, Damián Sadel, el gigante Damián Sadel, y Miguel Amaya. Allí veíamos la primera amarilla de Fiore para el marcador de punta por la derecha de Atlético San Jorge, que después se iba a ir expulsado sobre el final del partido en los últimos 15 minutos. En el mediocampo de Sportivo Rivadavia, Ezequiel Reina, el mencionado número 8, Jonathan Villalba, Álvaro Lozano y José Canelo, y los delanteros Juan Manuel López y Mario Pierani, los 11 titulares del equipo dirigido por Eduardo Ledesma. Sportivo Rivadavia seguía teniendo algunas posibilidades como para igualar el partido que estaba perdiendo. Aquí hay claramente una simulación del jugador de Sportivo Rivadavia ante la salida de Colli. El árbitro observa esa situación y deja seguir la jugada sin marcar la pena máxima. Centro de Amaya, el cabezazo forzado de Reina y la pelota que iba a quedar en las manos del arquero Atlético, pero el jugador de Sportivo Rivadavia comete falta
para el conjunto de Atlético, falta en esa jugada. Y esta jugada, muy buena jugada colectiva, le da el segundo cachetazo a Sportivo Rivadavia y le da aún más tranquilidad a Atlético San Jorge. Préstenle atención a la jugada colectiva que arman entre Comba, Gastelú y Angelinetti, que es resuelta por el 8 de Atlético, que allá atrás pasa después de la pelota de Espinosa, de Espinosa para Gastelú, de Gastelú para Comba, de Comba para Gastelú, de Gastelú para Angelinetti, y el remate cruzado del 8 que se convierte en el segundo gol del partido antes del primer cuarto de hora. Atlético San Jorge quedaba 2 goles arriba cuando todavía no se habían jugado 15 minutos y empezaba a desplegar con mucha más tranquilidad un muy buen juego, y comenzaba a llegar una y otra vez, como en este remate de Pablo Gastelú, que rebotado en un defensor casi se le mete por detrás al arquero Salvatore, que alcanza a mandarla por arriba del travesaño. Repasamos la jugada mientras recorremos los titulares de Atlético San Jorge, que tuvo en cancha a Javier Colli, en el fondo Santiago Fiore, Paulo Killer, José Fernández y Jesús Espinosa, en el mediocampo Nicolás Angelinetti, Pablo Tántera, Marcos Comba, el capitán, y Mauro Cuberli, los delanteros Bruno Nasta y Pablo Gastelú. Formación inicial de Gustavo Raggio, que significaba un único cambio con respecto a la presentación anterior de Atlético en condición de local ante PSM Fútbol, el ingreso de Tántera en lugar de Bueno. Otra jugada para Atlético, que ya a esa altura del partido tenía muchas chances y dominaba con comodidad. Otra tarjeta amarilla que va a ser significativa, el número 2, el jugador que reingresaba, que reaparecía, David Lencina, veía la tarjeta amarilla por esa dura falta contra Bruno Nasta, uno de los jugadores destacados del partido por las crónicas del mismo. Bruno Nasta entonces era víctima de esa falta que significaba la amarilla para David Lencina. Y aquí Sportivo Rivadavia trataba de responder, trataba de descontar en un partido que ya estaba perdiendo por 2 goles y tenía esta posibilidad un buen rato metiéndolo en el área Atlético San Jorge, hasta que Javier Colli se queda con el balón y sella el 0 en el arco propio. La más clara de esa seguidilla de chances es este remate de José Canelo ingresando por el sector izquierdo, que Colli alcanza a desviar, no a controlar, y después el remate de Lozano, que rebota en un defensor y Atlético salva una situación de riesgo en contra de su propio arco. Y antes de la media hora, y en un muy buen movimiento de Bruno Nasta, el goleador de Atlético San Jorge está con mucha confianza, obtuvo mucha tranquilidad en la resolución, se nota un crecimiento realmente notable de Bruno Nasta a partir de su llegada, desde su llegada, donde comenzó alternando en el equipo de la Liga San Martín, pero que fue sumando minutos en el Federal B, y ahora se ha convertido en un valor fundamental, goleador del equipo, aquí resolviendo bien, primero controlando la pelota y después sacando el remate cruzado, con la tranquilidad de los goleadores para resolver y para poner el partido 3-0 cuando se jugaban 26 minutos, algo no habitual para un partido del Federal B, que tantas veces destacamos como un certamen muy parejo, con trámites de juego muy parejo. Bueno, Atlético en 26 minutos había sido de buen rendimiento y efectivo en la resolución de las jugadas, había marcado 3 y seguía sumando chances. Aquí el arquero Salvatore tenía que salir del área con la pelota en sus manos, hay tiro libre, el arquero tomó el balón fuera de su área, por lo tanto la ejecución del tiro libre de Santiago Fiore y una buena respuesta del mencionado Salvatore, salvando lo que hubiese sido, allá por la media hora del primer tiempo, el cuarto gol para Atlético San Jorge. El conjunto sanjorgense, el equipo de Gustavo Raggio, estaba ya a esa altura empezando a resolver un partido que le daba nada más y nada menos
que el primer triunfo en condición de visitante en el torneo. Atlético había ganado los 3 partidos que había jugado en condición de local, pero todavía no había podido ganar de visitante hasta ayer, hasta este partido jugado en el Estadio Coloso de Sportivo Rivadavia, donde Atlético San Jorge ya a esa altura se floreaba, generaba una tras otra posibilidades para ampliar la diferencia y tenía chances entonces para concretar su 4º gol en el partido. Un Atlético que en este caso, fíjense los inconvenientes que tenía Sportivo Rivadavia, marcando las dificultades y el momento difícil, incluso desde lo anímico para el equipo, un equipo totalmente desbordado parecía a esa altura del juego, no pudiendo siquiera sacar la pelota de su propia área. Atlético sumando mucha gente en la pelota parada, tratando de definirlo, si es que ya no estaba definido el partido con ese 3-0. Aquí la pelota de Killer hacia Gastelú, que de acuerdo al asistente estaba en posición adelantada. Dije asistente, todavía no recorrí la terna arbitral oriunda de la Asociación Rosarina de Fútbol, encabezada por Maximiliano Macheroni y con Adrián Baigorria y Jonathan Mapelli como asistentes. Sportivo Rivadavia trataba de descontar antes del cierre del primer tiempo para intentar volver a ponerse en partido. Estaba perdiendo por 3 goles y tenía muy lejos incluso la posibilidad de sumar siquiera un punto en el juego que estaba teniendo ante Atlético San Jorge jugando en condición de local. Les dije que Lusenhoff ya no era, ayer por la tarde, desde la semana pasada, el entrenador del conjunto de Sportivo Rivadavia, del conjunto venadense, y estaba en el campo de juego, estuvo en la cancha mirando al que podría ser su próximo equipo, quién sería su reemplazante. Y me refiero a Marcos Gutiérrez, a la Anguila Gutiérrez. ¿Se acuerdan? Aquel arquero muy identificado con Huracán, de Parque de los Patricios, pero también con pasado por otros equipos y también recordado por alguna relación con Graciela Borges, que lo hizo estar presente en muchos medios de comunicación. Bueno, Marcos Gutiérrez podría ser, todavía no lo es, el nuevo entrenador de Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. Vemos ya imágenes del segundo tiempo del partido, donde ingresó en el inicio Maximiliano Romero. El Guro Romero reemplazó a Angelinetti, pero no va a poder jugar los 45 minutos porque va a salir con algún inconveniente muscular en el minuto 27. Pudo jugar solamente algo menos de media hora el Guro Romero en el equipo de Atlético San Jorge. Ya vamos a observar el momento en el cual es reemplazado. Lo cierto es que en primera instancia, Maximiliano Romero reemplazó a Nicolás Angelinetti, autor de uno de los goles del equipo uruguayo. En ese complemento que estamos observando, se daba sobre el minuto 14 de la segunda etapa un doble cambio en Sportivo Rivadavia. Germán Pomiro reemplazaba a Lozano y Gonzalo Crespo reemplazaba a Reina. Pomiro con el 18, Crespo con el número 15. En ese segundo tiempo les decía que dio la sensación de estar absolutamente de más. Atlético San Jorge le cedió la iniciativa a Sportivo Rivadavia, un Sportivo Rivadavia que se adelantó, que fue no con demasiadas ideas, que fue abusando muchas veces de los pelotazos, de los centros, como en este caso el de Rotondo para el cabezazo del mencionado Pomiro, pero ya en posición adelantada, la jugada no valía, estaba fuera de juego el recién ingresado número 18 del conjunto local. Atlético San Jorge no pasó demasiados sobresaltos, mantuvo el sacrificio, la presión en todos los sectores y tuvo alguna posibilidad de contra, como este remate de Bruno Nasta. Después de que Gastelú deje pasar la pelota, Nasta le gana al grandote Sadel, se va derechito hacia el arco, pero el remate del 10 va a quedar en las seguras manos del arquero Salvatore. Hablando de arquero,
Javier Colli en este complemento, como ya lo había hecho en algunas intervenciones importantes en el primero, va a consolidar una muy buena actuación y se va a convertir en uno de los valores importantes que tuvo el equipo uruguayo. Aquí intenta Gastelú, un remate que queda en las manos del arquero Salvatore, nueva variante en Sportivo Rivadavia. A los 20 ingresa Blas Taparello en lugar del delantero Pierani en el conjunto local, y aquí vemos la salida, en principio con algún inconveniente muscular, del Guro Romero. En su lugar ingresa Claudio Villalba. De acuerdo a lo que pudimos dialogar con dirigentes de Atlético San Jorge, nos decían que mañana se le va a hacer un estudio para ver cuál es la lesión de Maximiliano Romero. Y aquí, pasado ya el minuto 30 del complemento, Santiago Fiore, el marcador de punta derecho, ve la segunda amarilla en el partido y Atlético San Jorge se queda con 10 por esta falta que vamos a repasar en un ratito nada más. Vimos aquella primera tarjeta amarilla, no queda del todo claro cuál fue la razón de la primera amonestación, y ahora vamos a repasar la segunda amonestación que se va a transformar en la que le va a significar a Fiore salir del campo de juego antes del final del partido. Fiore aquí reclamándole explicaciones al árbitro Maccheroni, que bueno, ya había tomado la decisión, ya le había mostrado la tarjeta roja. Ahora Raggio deberá cambiar por lo menos un jugador para el próximo partido de una defensa que le dio buenos resultados, muy buenos resultados al conjunto uruguayo. Parece llegar un poco tarde, un instante tarde a la jugada, hace contacto con el delantero de Sportivo Rivadavia y por eso el árbitro le muestra la segunda amonestación y lo expulsa a Santiago Fiore. Ahora deberá buscar reemplazante el entrenador de Atlético San Jorge, les decía, y cambiará esa defensa que sale prácticamente de memoria. Fiore, Killer, Fernández y Espinosa han sido los defensores en prácticamente todos los encuentros que lleva jugado Atlético en este Federal B. Cambio en el minuto 32 del segundo tiempo. Fernando Moreira, un defensor, reemplaza a Pablo Gastelú, un delantero. Esto para rearmar el sector defensivo del equipo uruguayo, que estaba funcionando bien y al que le iba a faltar en esos últimos 15 minutos a uno de sus integrantes. Un tiro libre que queda en las manos de Colli. Antes el asistente lo llamó al árbitro para entregarle algún elemento, seguramente que haya caído desde el sector de la tribuna local. Colli iba consolidando su buena actuación. Sportivo Rivadavia seguía intentando, fundamentalmente a través de pelotazos, este remate cruzado y otra buena intervención del 1 de Atlético San Jorge, y así iban transcurriendo los últimos minutos del partido, al que solamente le resta una tarjeta roja, porque el jugador David Lencina, que remarco el dato, volvía después de estar 5 fechas suspendido, se va a ir expulsado otra vez por esta dura entrada, deja el brazo en alto contra el jugador de Atlético San Jorge. El árbitro le muestra la segunda amarilla y lo expulsa al 2 de Sportivo Rivadavia. Había vuelto tras 5 fechas de suspensión, jugó en total, le digo enseguida, fue expulsado a los 39, 84 minutos, y otra vez vio la roja y otra vez deja a su equipo con un hombre menos y deberá estar algunos partidos, al menos uno, fuera del campo de juego. Dura entrada contra Pablo Tántera de Lencina y expulsión para el número 2 de Sportivo Rivadavia. Aquí repasamos la jugada. Fíjense que deja el brazo arriba el 2 de Sportivo Rivadavia, le entra duro a Tántera, que queda en el piso y que después se va a poder recuperar. Además de las 2 expulsiones, la de Fiore en Atlético y la de Lencina en Sportivo Rivadavia, fueron amonestados 4 jugadores del conjunto venadense. López, el delantero; Sadel, el defensor; el volante Villalba y el delantero Pomiro. Fueron las 4 tarjetas amarillas que vio el conjunto local. Y ya en los últimos minutos, mientras Sportivo seguía intentando una y otra vez, pero Atlético seguía mostrando la solidez defensiva que lo ha caracterizado, acaso como rasgo fundamental en estos primeros partidos del torneo Federal B. Esa solidez defensiva también se mostró
en el partido que estamos observando ante Sportivo Rivadavia. En números, segunda victoria consecutiva para Atlético San Jorge luego de perder el invicto en aquel partido ante Ben-Hur. Es la primera victoria como visitante después de un empate y una derrota. Fue la vez que más goles convirtió Atlético. Hizo 3, había hecho 2 goles en 4 de los 5 partidos anteriores y en el restante no había convertido. Y por primera vez a Atlético San Jorge no le marcan goles jugando en condición de visitante. La contracara, Sportivo Rivadavia, 3 derrotas consecutivas con 11 goles en contra y 4 partidos sin ganar. Y lleva